Entonces él, una cosa que me decía es, aquí no vas a encontrar la paz, vas a aprender lo difícil que es construir la paz. Cuando yo digo algo, siempre tengo que tener en cuenta todas las formas de pensamiento, de dónde piensa y mira cada uno y saber cómo digo cada cosa, ¿no? Entonces, eso es una de las realidades que uno aprende en lugares tan complejos como es Tierra Santa. Quien va y quien ha ido al Santo Sepulcro, ahí solo se da cuenta que en el lugar donde Jesús murió para dar la paz, están todos peleados. Uno encuentra que yo me sorprendía que iba a celebrar misa en el horario católico y el ortodoxo anterior, que tenía otro horario, el primer horario de la mañana, desenchufaba la misma luz que tenía el Santo Sepulcro, se llevaba el aplique, la lamparita, todos los libros, todo, y venía el franciscano con otro aplique para enchufar, para poner. Y yo digo, no se van a poner de acuerdo en tener el mismo alargue y la misma lamparita, pues se quema la lamparita, esto es un tema de quién le toca, quién quemó la lamparita, entonces no hay que tener ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, quizás hoy lo único que aspiraría es a poder mirar desde el Evangelio qué principios nos inspiran para poder ayudar a la paz. Así que bueno, muchos de ustedes, quizás la mayoría, estuvieron en Tierra Santa y quizás contarles el testimonio de cómo salimos. Acá tenemos dos testigos que salieron también con nosotros y salimos también de distintas maneras, pero bueno, eso también forma parte de un breve relato que les pudiera hacer. Pero bueno, comencemos con una oración pidiendo ese don de la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos recibir el don de la paz que nos has dejado en tu Hijo resucitado. Te pedimos que abraces este mundo que es tuyo, que tú lo creaste, en tu paz. Y queremos que llenes nuestros corazones de la sabiduría de la paz para poder comunicarla y vivirla en estos tiempos de guerra. Lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste a rezar por todos tus hijos en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, María, sierva de Dios y Madre de la humanidad, Reina de la paz, ruega por nosotros. Bueno, vaya un poquito más ordenadito. Bien. Les decía, la historia de cómo salimos, bueno, nos dimos cuenta de entrada que no era un simple atentado en Israel. Generalmente la gente está acostumbrada a un atentado de vez en cuando. Yo un poco con humor negro digo que como los argentinos estamos acostumbrados a la inflación, los israelíes están acostumbrados a que
esto parecía no ser un simple atentado, porque las características con las que fue hecho sonaba más a una provocación por la alevosía con la que se hizo todo que a un simple atentado con algún motivo, vaya a saber cuál. Entre los peregrinos nos encontramos distintas opiniones. Yo me acuerdo que estando en Nazaret estaba con nosotros un sacerdote de Guadalajara, español, de la Guadalajara española, ¿no? Y él estaba muy confiado diciéndonos que no, que esto iba a pasar, que en 3 días se arreglaba, que, bueno, y gracias a Dios que no lo escuchamos. Y nosotros determinamos a los 3 días que la peregrinación íbamos a seguir haciendo lo que podíamos y que los que pudieran sacar pasaje vayan sacando, porque quizás a los 2 días que sucedió ya American Airlines ya dejó de volar y Delta también, y ahí yo me di cuenta que esto, si ya no podían entrar esos vuelos, no iban a entrar más. El consulado argentino, cuando llamamos, nos dieron un formulario que era, como yo tengo doble ciudadanía también italiana, le mandé al consulado italiano y me mandaron el mismo formulario de la embajada argentina, pero en italiano, y ahí quizás me di cuenta que muchos ya estaban haciendo el mismo procedimiento. Y el consulado empezó a registrar, al principio eran 500, después 700, después fueron 1200, y hoy tiene para sacar, no sé cuántos más habrá sumado ni cuántos éramos, pero en el momento que salimos eran 1800. Los vuelos con que iban a sacarnos, habían programado un vuelo grande de 737 que llegó a venir, pero no lo dejaron entrar. La complicación para dejar entrar los vuelos, una era que las aerolíneas, lógicamente cuando hay guerra, el seguro ya no paga, entonces anunciada la guerra, los temas legales inhibían a que si pasaba algún atentado no cubría el seguro. Por otro lado, debía dar permiso el gobierno de Israel y la Mossad, el ejército israelí. Y para salir pasaba lo mismo, teníamos que estar registrados por la Mossad y por el gobierno. Entonces para el consulado era muy difícil cada nombre pedir un permiso. Entonces nos pedían listas y nosotros, como éramos un grupo 24 con un sacerdote, todos homogéneos, nos mandaron un Hércules, un avión militar, y bueno, gracias a Dios pudimos salir en ese vuelo. Así que ya cuando fuimos, era muy fuerte ver el aeropuerto totalmente vacío, cerrado, la terminal 1 y 2, quedaba solamente la 3, con aviones poquitos, solo de la que entraba y sacaba gente. A nosotros nos llamaron a las 9 de la noche para decirnos que en 2 horas teníamos que estar en el aeropuerto y sin valijas, solo con un carrión o un bolso. Y así fue que pudimos en 2 horas. Si me preguntan, cuando me preguntan a veces ¿qué momento fue más difícil? Para mí fue cuando me llaman del consulado y nosotros teníamos 6 adentro del Santo Sepulcro. Y me dicen, en 2 horas tienen que salir. Y yo digo, tenemos 6 adentro del Santo Sepulcro. Y no se puede, ustedes saben que el Santo Sepulcro lo cierran los musulmanes y lo abren a las 5 de la mañana. Pero cuando les dije que teníamos esas circunstancias, mi compadre lo estamos sacando de una guerra. No me cambie nada porque no podemos agregar a nadie. Ya no tienen permiso para esto y sale esto, tenemos lo otro y sale lo otro. Entonces, ese momento fue muy crítico. Se dieron 2 circunstancias. Una que, bueno, tuvimos que empezar a dejar todas las valijas. Yo, por gracia de Dios, había quedado solo un bolsito, pero había gente que había llevado para llevarse de Tierra Santa todo lo de su vida, ¿no? Para decirles, por ejemplo, una chica compró 100 rosarios de madera de olivo y encima con cajita. Entonces, claro, las cajitas eran una cosa, y le quiero llevar a todas sus amigas como si fuera el último día.
Y así fue. Acá hay más sillas, si quieren corren hacia los costados, si son tímidos, pero acá hay. Entonces, esta chica le empezamos a sacar todo de las cajitas, tiramos todas las cajitas y nos empezamos a colgar 10 rosarios cada uno. Parecíamos más un grupo de santeros que un grupo de peregrinos católicos, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? ¿Qué nos poníamos en el bolsillo? Lo más pesado, todo, ¿no? A mí, por suerte, me gusta llevar siempre camperas con mucho bolsillo y siempre con sierra, así que ahí metí todo lo que podía. Pero bueno, y las llevábamos cosas unos de otros. Nota de color, si quieren, media curiosa, nos dicen, bueno, vayan a Terminal 1, que hay un salón, era un VIP, que recién era nuevo, y se llamaba Terminal Fatal. Dijimos, todo corriente, todo es coherente. Acá todo es muy coherente. Yo cuando miro el título, fatal. Bueno, pasamos ahí la noche porque, ¿cómo salieron del Santo Sepulcro? Yo sabía, porque yo dormí un par de noches, estuve adentro del Santo Sepulcro otra noche, y uno, por curiosidad y en la confianza que tenemos con los franciscanos, le pregunto a los franciscanos, pero escúchame, acá no hay nadie que te habla si te pasa cualquier cosa acá adentro. Y me dijo, no, hay una puerta, pero no podemos decir ni que la usamos, que en caso de un extremo, bien. Entonces lo llamo a un franciscano amigo de allá y le digo, ¿me podés despertar al franciscano que está en el Santo Sepulcro para decirle que en este caso amerita que abran esa puertita? Y bueno, ustedes no digan nada, pero salieron por esa puertita. Y logramos que salgan los 6 y estuvieron así en una hora, prepararon las cosas y se fueron, ¿no? Y vinieron con nosotros. El hombre del hotel, eso fue una cosa. El hombre del hotel, hubo uno que tuvieron un cruce medio nervioso y el del viaje que venía con nosotros dijo, perdóname, pero estamos muy nerviosos. Y el otro le dijo, y usted también perdóneme a mí que tengo 5 hijos en casa y no sé qué va a ser de nuestra vida, ¿no? Eso nos quedó mucho, por lo menos porque una cosa es ponerle caras de las noticias, la otra es ponerle nombre a las noticias. Cuando uno sabe que alguien que te atendió, que estuviste 4 días con él, que era palestino, que era un hombre que te atendió, que te hablaste todos los días y tiene sus 5 hijos, cuando nosotros le dimos la valija se la dejamos a ellos, ¿no? Váyanse a esa valija, soy por donde están caminando en casa hacia la zona sur, ¿no? Seguramente. Entonces, quizás cuando yo me pregunto, nuestra comunidad de Belén y Hartford Peace trabajamos por la Alianza de Paz entre las Naciones y las Religiones y estamos construyendo un centro de paz interreligioso. En Argentina tenemos 3 centros de paz interreligiosos y estamos trabajando por la unión entre las religiones, por la paz entre las religiones. Y pareciera que a Dios le interesó que uno haga el trabajo práctico de darse cuenta, por un lado, la actualidad y la necesidad del tema, y por otro lado, también el probar desde adentro una situación, ¿no? También por otro lado, al ver que había judíos que se quedaban porque querían defender su tierra, uno también lo veía, ¿no? Cuando me preguntan qué es lo que uno siente en Israel, los que han ido, nos damos cuenta que hay situaciones difíciles, hay conflicto, pero que la convivencia es pacífica. Es más, salíamos nosotros el día que teníamos que salir, cuando me llaman a las 9, les digo, que estábamos saliendo, había una mujer de nuestro grupo que había ido al Santo Sepulcro con el grupo, que se quedó y volvió. Cuando nos dicen solo con los documentos y un bolso de mano, esta mujer se da cuenta que se había olvidado en algún lugar toda la cartera, porque nos dijeron, desde que hubo el atentado, conviene que vayan con todo lo que necesitan en el bolsillo. Así que andamos todos con una riñonera, con el dinero, los documentos y todo. Y esta chica llevó una mochilita chiquitita y se olvidó, compró cosas en un negocio
y justamente como un negocio de carteras, se ve que vio tantas que se fue sin la suya. Y se le quedó ahí. Y increíble porque empezó a gritar y a correr y yo la acompañé para ver por dónde había estado comprando, por ahí entre las calles estas todas chiquititas de la antigua. Y bueno, y apareció un palestino que empezó a decir por acá, la vio tan desesperada que sabía de qué se trataba y se la habían guardado. Le quiso dejar dinero, no quiso aceptar ninguno, todos estaban ahí entre risas, abrazos, vaya tranquila, o sea, una cosa muy linda, y eran todos palestinos. Entonces, por otro lado, uno también se cruza con judíos. Bueno, por un lado uno tiene el pueblo que convive y busca la convivencia pacífica, por otro lado tenemos todos los temas de conflicto históricos en los cuales no me voy a detener, pero ciertamente que hay mucho por arreglar adentro, pero también es mucha la voluntad de convivir en paz que hay en ambos lados. ¿De dónde creo que uno tiene que poder ser claro en el análisis de las cosas? Es que las guerras nacen de ciertos fundamentalismos. ¿Qué es el fundamentalismo? Es cuando yo no integro al otro en mi sistema de pensamiento. Y por tanto de ahí brotan todas las metodologías extremistas. Es decir, cuando yo digo que el otro no forma parte de mi existencia y lo quiero aniquilar o anular, es ahí donde empieza el pensamiento fundamentalista. Y ese pensamiento fundamentalista no existe solo en Tierra Santa, en Palestina o en Israel. Eso existe en la política de la Argentina, me hago cargo de mi propio país, yo sé que de todos ustedes no hay nadie, pero los argentinos en la política hay extremismo que dicen, quiero gobernar sin todos los otros, ¿no? Y cuando uno excluye, ahí ya tenemos una forma de extremismo y fundamentalismo. Segundo, cuando uno también en lo religioso tiene un pensamiento de un sistema religioso en el que el otro no está integrado, el otro no tiene nada que ver con mi teología, ese es un pensamiento radical y extremista que es el principio de una guerra. Porque si yo en mi teología cristiana, católica, no le doy un lugar al musulmán, al judío, al hinduista y al otro, y simplemente digo, se van todos al infierno porque no están bautizados y no creen en Jesucristo, y no los integro en mi sistema de pensamiento, algo me falla. ¿Coinciden o no? Sí. ¿O estoy diciendo un error? Bárbaro. Bueno, esto es algo que es fundamental, porque si nosotros no tenemos una teología en la que vemos integrados a los que no son católicos o cristianos, estamos haciendo un pensamiento, vamos a decir, excluyente del resto. Cuando el Papa Francisco habla en Laudato Si, que debemos ayudar a construir la casa común, o cuando miramos el Lumen Gentium, que dice, la Iglesia es signo y fermento de unidad de todo el género humano, ahí estamos diciendo que la Iglesia tiene que servir a que todo el género humano esté unido. Y por tanto, nos tenemos que preguntar desde qué lugar construyo la unidad. Si yo construyo la unidad solamente diciéndole, metete adentro de la iglesia porque si no te vas al infierno, ¿eso lo ayuda o no? No. Evidentemente, tiene que haber un principio que me ayude a integrar desde el lugar que el otro eligió para vivir, su relación con Dios o su no relación con Dios. ¿Y de qué manera se da esa integración? Bueno, yo aspiro hoy a darles algunos recursos, elementos y fundamentos evangélicos para lo que Jesús ha venido a traernos. Un evangelio que
como nos dice San Pablo, es fuerza de paz y salvación. Y podemos decir que el cristianismo tiene recursos para haber creado, a lo largo de los 2000 años de historia que tenemos, una cultura de paz. Si el Evangelio no es semilla y fermento de toda la sociedad para la unidad y para la paz, la Iglesia entonces es una secta separada del mundo, encerrada en sí misma, que no le sirve al mundo si la excluye y lo condena al resto del mundo. En cambio, si la Iglesia es una institución fundada por Cristo que es capaz de rescatar lo bueno que pueda haber en los demás para ir haciendo un camino de unidad, bueno, pues por ahí va el Evangelio. ¿Y de dónde fundamento que el Evangelio tiene recursos para crear una cultura de paz y dar fundamentos de paz? Bueno, ahí viene, entonces, vamos a ir a algunas citas. Primero, Jesús, así como Moisés dio la ley en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, ahora Jesús sube a otra montaña. ¿Qué montaña? El monte de las bienaventuranzas. Y dice, se sentó. ¿Por qué? Porque cuando se sienta es porque enseña. Cada vez que Jesús está dando cátedra, vieron que en cada catedral hay una cátedra, hay un asiento en la silla donde sienta el obispo. Bueno, donde el Papa también tiene una gran silla que se llama ex cátedra. Bueno, la cátedra es cuando Jesús viene de ahí, cuando Jesús se sentó y enseñó. Y lo que enseñó tiene una validez particular. El nuevo código, la nueva ley de Jesús, la da en el monte de las bienaventuranzas. Mateo 5, Jesús comienza la nueva ley. Y cuando Jesús habla, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. No dice los que se confiesan, comulgan y hacen adoración y lo ayudan al Padre Jay-Z. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso está buenísimo. Pero si todo eso te limpia el corazón. Y cuando tengas un corazón limpio, podrás ver a Dios. Y cuando dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque esos son los hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios, tampoco dice de qué religión. Dice los que trabajan por la paz. Y también cuando termina el Evangelio de Mateo como una inclusión, Mateo está diciendo, estos son los hijos de Dios, los que trabajan por la paz. Termina el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y que va a decir, vengan benditos de mi Padre a ocupar el lugar que les tengo reservado. ¿Por qué? Porque te bautizaste, porque fuiste a misa. No. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me lloré, estuve desnudo y me vestiste, me hiciste. Señor, ¿y cuándo te hicimos eso a ti? Quiere decir que no le está hablando a gente que tiene una fe formada, porque toda vez que lo hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. ¿Entonces tengo que dejar de venir a misa? No. ¿Entonces no me sirven para los sacramentos? Sí. ¿Y por qué? Porque son los que te van a ayudar a tener la caridad de Cristo. El cristiano explícitamente sabe dónde está la fuente. Pero hay gente, y esto lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium Spes número 22, que llega a Dios por caminos a Dios conocidos. Quiere decir que la obra de Dios no se reduce solamente adentro del marco de la Iglesia Católica. Y que ese Jesús que yo comulgo y recibo y me da la gracia de la comunión explícita, puede estar trabajando en un corazón limpio de cualquier otro lugar, porque Jesús es el verbo por el cual todo fue hecho. Primera de Juan. ¿Estoy diciendo muchas cosas a la vez? Como Él lo hizo, Él puede obrar a la manera que Él quiera. Ahora, Jesús, ¿dónde te encuentro? Yo soy el pan de vida. Y el que coma de este pan vivirá eternamente. Qué bueno, sé dónde encontrarte. Y el otro es amén. Por ahí un día llega, o por el día no llega. Pero yo sé cómo limpiar corazones y cómo ayudar a que muchos trabajen por la paz.
La paz. Vamos a seguir. Otro texto. Ya dijimos, en las bienaventuranzas, bienaventurado todo el que trabaja por la paz, sea de la región que sea. Por tanto, judío, palestino, cristiano, ortodoxo, lo que fuere, me atrevo a decir que hay solamente dos ejércitos. El de los que trabajan por la paz y el de los que eligen el camino de la violencia. Y pero la guerra justa, pero la justa defensa, ahí no me meto. Esos son temas muchísimo más profundos que hay que analizarlos desde lugares muchísimo más complejos. Pero estoy dando fundamentos de por dónde tiene que pasar la vida de un creyente. Jesús, vamos a ir a otro texto de San Pablo. La paz es un don de Dios, dice la carta de los Efesios, porque Él es nuestra paz. Él que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, derribó la enemistad que tenían. Efesios 2:15. Anulando en su carne la ley de los mandamientos y sus preceptos, para crear en sí mismo para los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de su cruz, dando en sí muerte a la enemistad, y vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por Él, unos y otros, los que estamos cerca y los que están lejos, tenemos un libre acceso al Padre en un mismo Espíritu. Y ese Espíritu, dice Jesús, sopla donde quiere, y Él es la paz. Quiere decir que Jesús derribó todo muro. ¿Allá hay un judío? Sí, pero es tu hermano. ¿Es mi hermano? Claro, sí, Jesús derribó todo muro. ¿Le puedo decir hermano? Sí, pero acá hay un musulmán, pero esto viene en el Corán. ¿Pero es mi hermano? Sí, Jesús destruyó todos los muros. Pero ¿y entonces? Entonces vos sos un católico que entendió que Jesús destruyó todos los muros y no levanta muros entre uno y otro. Entonces no anunció a Cristo. Sí, porque Cristo es el que levantó, tiró todos los muros. Y si el otro no me cree, pero a lo mejor te va a aceptar el mensaje de que no tienes muros. Y los muros los creamos nosotros. Cuando nosotros trabajamos en el diálogo interreligioso o con las demás religiones, lo que nos va uniendo lentamente es que empezamos a querernos. Hoy me escribía un amigo musulmán, un imán, ¿no?, que trabajamos juntos allá en Argentina. Y desde el primer momento que estalló la guerra, le hablé al rabino también, amigo mío en Argentina. Y estuvimos en contacto y con su mujer y estuvimos intercambiando mensajes. Porque no se trata de ver quién tiene la razón en esa guerra. Se trata de ver cómo derribamos los muros que nos separan y aumentan las guerras. Y tenemos que saber cómo unirnos en la paz. Y esto es lo que dice Pablo. Los cristianos estamos para derribar los muros que nos separan y poder vivir ese evangelio de la paz que trasciende nuestras formas de acercarnos al único Dios. Por supuesto que la paz, Jesús no logró unir al Imperio Romano con los griegos y con los judíos. No lo logró. Pero en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos a todos, no saben lo que hacen. Hoy Jesús estaría en el mismo lugar: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. ¿Sí? Y Él es la paz. Y porque yo creo que Jesús dio la vida por todos, yo la voy a dar por el otro, aunque no me profese la misma fe. Porque antes que la fe está el amor. Porque es el amor el que no pasará jamás. Corintios 13,
lo leemos en todos los casamientos, pero hay que leerlo ahora también. Es el amor que no pasará jamás. Es el amor que me quedó a mí del palestino que me dijo tengo 5 hijos. Es el amor que me quedó de ese cónsul judío que se quedó despidiendo a su mujer a través del vidrio del aeropuerto mientras nosotros nos íbamos y su mujer subía con sus 2 hijas sufriendo sin hablar una palabra y llorando. Son los 2 rostros iguales y es el amor el que a mí me hizo uno con ellos 2, sin derribando todo muro de credibilidad, de fe o de forma de llegar a Dios, porque entendí que Dios habita el corazón de todos sus hijos desde un lado o desde el otro. Las culpas después se echarán a los que tiraron las bombas o hicieron un acto terrorista, pero creo que hay algo que trasciende también a esos caminos que eligen los poderosos de este mundo. La paz es el camino de la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que tener eso que San Ignacio trabajaba tanto, el discernimiento de la voluntad de Dios. Juan 23 decía, la voluntad de Dios es mi paz. Me toque lo que me toque. Y Juan 23 decía, si me mandan a ser papa o si me mandan de jardinero a correr las macetas del sol a la sombra, que se haga su voluntad y que venga su reino. Y es ahí donde nosotros también tenemos que aprender, ¿no? a discernir que la paz está en la voluntad de Dios y en ese amor que Dios tiene por sus hijos, y nosotros como cristianos tenemos que ser testimonio del amor universal de Jesús, que dio la vida por algunos o por todos. Es eso, ser testigo de que Dios ama a unos y otros porque derribó todo muro que había separado a la humanidad hasta ese momento. Y como ese mensaje es una gracia de Dios, quiere decir un poder de Dios que está actuando, nosotros tenemos que aprender a apropiarnos y decir, no soy yo, es Cristo que se lo quiere decir, que ama a unos y ama a otros. No soy yo. Y a veces puedo estar peleado con el cura que trabaja conmigo en la parroquia, más que con un judío. No tanto. Pero no, sí, es así. A veces las miserias humanas atraviesan todos los ámbitos. Y lo que Jesús quiere es que elevemos nuestra vida a ese corazón de Él, para que podamos como creyentes en Él mostrar su corazón a los demás, mostrar su amor a los demás. Somos hijos de la luz, y la luz es más poderosa que toda oscuridad. Y lo que alumbra la vida es justamente cuando el amor es capaz de manifestarse entre nosotros. Lo que el hombre celebra, la vida que el hombre celebra, es la del amor, y el amor es más fuerte. Acuérdense Juan Pablo II en Chile, hablándole a los jóvenes, cuando empezaron otra vez, era el año 80 y pico, a reivindicar la guerrilla y a reivindicar entonces sí la dictadura de Pinochet, y empezaron a gritar todos, y lo único que gritó Juan Pablo II era: el amor es más fuerte. Basta de pelearse si era uno, si era el otro. Por supuesto que hay que jugar la historia. Hay una justicia de este mundo, pero la justicia divina es la del perdón, es la del amor. En la carta a los Romanos lo estamos leyendo en estos días. En el principio, Génesis 2, ¿no? Génesis 1 y 1:2. Era el caos. Y Dios dice, y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios
aleteaba sobre las aguas. Entonces dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Bueno, esto es muy importante. Dios siempre está poniendo orden, cosmos, en el desorden, caos. Y esto que estamos celebrando hoy, esta guerra, yo hoy lo decía un poco desde un lugar bastante triste, ¿no? Pero digo, bastante también real. Digo, hoy que estaba la visita de Biden, hoy que estaba una bomba en un hospital. Confusión. Hoy, bueno, toda la guerra subterránea, todas las intenciones, los países que se meten, que si viene Irán, que si viene Estados Unidos, que si se amplía todo, que ya tenemos una guerra con Ucrania, que si Putin, que si Europa, que si más armas, menos armas, que si la atómica, yo digo, en este caos de confusión, volvimos al caos, el hombre vuelve al caos en el pecado, Dios vuelve a decir: haya luz. Dios vuelve a decir que haya orden. Dios vuelve a decir a separar el caos de la oscuridad. Yo digo, en el caos, el demonio está de fiestas patronales. En el caos y en la guerra y en la destrucción y en todo esto que estamos viendo, son las fiestas patronales del demonio. Lo estoy logrando, estoy confundiendo a todos y no sabemos dónde estamos. Por eso digo, la guerra es más simple. Todo el que siembra caos, confusión, violencia y muerte, eso viene de un solo lado. Y todo el que siembra luz, trabaja por la paz, trabaja el entendimiento, apacigua los ánimos, perdona, genera otra cosa, eso es otro. Y cuando uno mira el Apocalipsis, la batalla final será tan simple como eso. Los que estén del lado de la luz y los que están. Ahora, Jesús no reconcilió, pareció que no reconcilió nada, pero Él se ofreció a sí mismo, ofreció su vida, y en su cuerpo, en su perdón, el Padre tomó eso. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. El Padre tomará nuestras vidas para sembrar la luz, y en medio del caos y la confusión, poner la luz y poner el orden. Porque la creación de Dios no fue solo un solo día al principio, sino es la obra permanente de Dios cada vez que el hombre vuelve a desordenarlo todo. Es más, díganme si a veces el caos no termina seduciéndonos, porque vivir en orden es un laburo. Y más si me tiro acá, ¿no? ¿Por qué decimos una vida se dejó desordenar? Por una pasión desordenada, por una tentación, por una ambición, por competencia. Bueno, ya lo va a decir San Pablo, de dónde nace Santiago, dónde nacen las guerras, ¿no? Pero bueno, el caos a veces hasta parece seducir al hombre, ¿no? El ser humano. Tenemos esa debilidad que ya viene del Génesis, ¿no? Cuando Eva, el Señor le dijo: no coman, bueno, y fueron, ¿y qué tal si somos como Dios? Dale, ¿no? Por ahí lo podemos saber todo y por ahí nos va mejor siendo sin Dios, ¿no? Y ahí entró el desorden, porque el hombre no sabe todo lo que le conviene. Entonces, la caída de Adán también sumerge al ser humano en ese caos, y esa caída es también nuestra, ¿no? Ya ves que le da todo al ser humano, pero el ser humano quiere no el todo, sino a aquel que se lo dio. Quiero ser como vos. No aceptamos quien nos da el orden, quien nos ordena, y rechazamos la fuente. Y es en esa fuente donde está la luz, donde está el orden, donde está la paz, donde está el amor. Y así es como el hombre lo pierde, y ahí tenemos que la primera consecuencia del caos de Adán y Eva es: así como Adán quiso ser como Dios, Caín quiso ser mejor que Abel. Y mata. Y entra la muerte.
Pero eso no es lo que pasó ayer, porque los relatos del Génesis del capítulo 1 al 11 sabemos que no son reales, son etiológicos, son relatos que narran de una manera de cuento poética una verdad humana de hoy. Hoy yo soy el Adán que quiere ser como Dios y no acepta el lugar de criatura que soy. Hoy soy el que me quiero matar a mi hermano porque envidio que sea mejor que yo o que lo reconozcan más que a mí. Hoy soy Caín, cuando quiero descalificar a todo un pueblo porque lo tacho de que todo es así, o al otro porque lo tacho y no lo quiero ver más en la tierra y lo quiero aniquilar. Entonces, el ser humano tenemos como ese espejo de esa verdad de un Dios que es orden y le tengo que decir, bueno, dame la luz, volvé a poner luz en mi caos. Y esa es nuestra paz. Abrirnos con docilidad a ese Dios. El mismo Pablo va a poder decirnos a nosotros en la Escritura, veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Sí, yo digo no, ¡pum! Y termino acá. No sé por qué lado me metí, pero terminé acá de vuelta. ¿Cómo pudo haber sido? Y te faltó la luz para darte cuenta que te ibas yendo por el otro lado. Ese Dios que te separa y te dice, no, por acá no, sí, por acá sí. El discernimiento de su voluntad. La guerra siempre es fruto de un caos interno y que porque vivo sin vida, mato la vida que tengo a mi alrededor. Fíjense ese cuadrito que una vez vi, el tipo que trabaja y el jefe le grita todo el tiempo, ¿no? Entonces el hombre sale con el auto y va diciéndole cosas feas a todos los que van en el auto cuando llega a su casa. Llega a su casa, grita a la mujer le grita al nene que está metiéndote vos en el medio. El nene agarra y le pega una patada al perro, ¿no? O sea, somos una cadena de que cuando estamos mal empezamos a encadenar el mal, pero cuando estamos bien vamos encadenando el bien, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en el grupo, un grupo rezaba, había un grupo que formaba parte del grupo de oración contemplativa que tenemos en la comunidad de Belén, y entraron a hacer oración contemplativa, otros empezaron a aportar, otros empezamos a dialogar, hubo todo un clima de ir compartiendo los sentimientos que teníamos, pusimos a la luz lo que nos pasaba, pudimos tener momentos muy profundos y capitalizar esta experiencia en la mano de Dios, es decir, por algo Dios nos está dejando que nos pase. Y esto también nos hizo mucho bien, ponerle luz, dejar que entre Dios y nos guíe Dios y no nosotros los que estuviéramos viviendo protagonistas de esta situación. Dejémoslo a Dios ser protagonista, porque si Él nos trajo, ¿qué nos quiso dar? Y esta actitud interior de recibir a Dios dentro del caos, porque sabemos que Él ponía orden, nos permitió tener una experiencia de grupo muy fuerte. Santiago. ¿De dónde proceden las guerras? Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Todas las contiendas entre ustedes nacen de sus pasiones que luchan en sus miembros. Codician y no poseen. Matan, envidian y no lo pueden conseguir. Combaten, hacen la guerra y no tienen porque no saben pedir. Hay que pedir porque soy criatura, no soy. Ahora, ¿por qué envidio? Porque me siento autor de mi vida. ¿Por qué codicio lo del otro? Porque quiero yo ser más que el otro. ¿Por qué le hago guerra? Y guerra no es ni siquiera pegarle, la envidia es el sufrimiento por el bien ajeno, le va bien al otro y me hace mal. Eso me trae guerra. Eso me trae después a hablar mal con el otro, de esta, del otro y de aquel. Entonces, ¿por qué desear todo eso? Del caos interno que no le dejo a Dios que ponga el orden que tiene que poner, porque hay que pedírselo, porque solo Dios es mi creador permanente de cualquier circunstancia, en todo momento de mi existencia. Entonces le tengo que dejar.
Y fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Dice Santiago, versículo 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Claro, cuando yo quiero ser alguien para este mundo, peleo por las cosas de este mundo. Pero cuando yo quiero ser alguien para Dios, no me preocupa el mundo. La Madre Teresa de Calcuta no quería tener un título frente al mundo, solo servir a Dios en el camino que Dios le mostró. Y Francisco de Asís no buscaba ser un chico extravagante, ya lo había sido, lo único que quiso es despojarse de esa extravagancia. No anduvo vestiendo pobremente para que digan, mirá qué pobre. Se hizo pobre y amaba tanto a sus hermanos que sí, es verdad, veía uno con un hábito más roto que el suyo y le decía, no, ¿cómo vas a andar vos con ese? Tomá, dame el tuyo. Y se agarraba el hábito más desastroso. Porque amaba al otro y lo quería ver mejor que él, no podía. ¿Qué madre, viendo a su hijo que anda mal, no le va a dar lo que tiene para que ande mejor? Y Francisco entre todos estos sentimientos paternos, maternos, de saber cuidar al otro, al punto de olvidarse de sí. No luchó por ser el mejor en el mundo ni el más santo. Nosotros hasta queremos ser más santos, hasta ver quién tiene el mejor grupo de oración, quién tiene más contemplación, quién está más cerca de Dios, quién hizo la mejor obra de caridad. No, no es eso. No. Que va por otro lado. Es el despojo de dejarle a Dios que me dé aquello que me toca ser en la vida. Porque hay un plan de Dios, porque hay una vida de Dios para que cada uno la viva. Entonces Santiago dice adúlteros. Claro, el adúltero es el que dice que ama a uno, pero se va con el otro o con la otra. Adúltero porque decís que amás a Dios y buscás a Dios, pero te está buscando vos mismo. Vos sos tu propio posesión. Te estás buscando a vos. Ese es el ego. Y eso lleva a la guerra. Porque si no te busco a vos y me busco a mí en vos, yo te estoy dañando sin decirte nada. Si te busco para mis beneficios, te estoy usando. Y no pasó nada, no hubo conflicto, pero nos usamos. Entonces, ahí vienen las guerras, dice Santiago. De ese adulterio, de no buscar a Dios por sí mismo, sino de buscarme a mí mismo con las cosas de Dios y también de los demás. Esto lo dice Thomas Keating, un maestro espiritual que entra al seminario y él dice, yo era muy competitivo y yo dejé todo y me metí al seminario. En el seminario entra al monasterio trapense y como novicio tenía un compañero que siempre le gustaba arrodillarse en el primer banco y rezar de rodillas. 1 hora, 2 horas. Y él iba y ni se podía poner de rodillas y a los 40 minutos ya quería y empezó a competir y dice, si este puede, yo también tengo que poder. Y él que era muy competitivo y dejó el mundo adentro de una iglesia que competía con otro y que rezaba más, ¿no? Entonces descubría que el ego lo perseguía a todos lados. El enemigo lo tenía adentro, no estaba afuera, ¿no? No lo había dejado afuera del monasterio, lo tenía adentro. Y ahí viene toda la espiritualidad de Thomas Keating, ¿no? Matar ese falso yo que quiero fabricar de mí mismo y no aceptarme a mí mismo como soy, ¿no? En mi condición de criatura. Bien. Jesús entonces viene a intervenir en la historia y para darnos su paz. La paz de Dios es el mismo don de la vida de su Hijo. Su Hijo es nuestra paz. Y viene a nosotros la paz primero por una mujer. Una mujer. Una mujer porque la mujer es
aquella que es capaz de acoger la vida, ¿no? La mujer es un símbolo. El hombre da vida, pero la mujer la recibe en su vientre. Entonces, también aquí Dios, y con esto está todo, no hace falta ni hablar de feminismo. Es decir, la mujer tiene un don que el hombre no tiene, que es cultivar la vida dentro de sí. Y María es esa mujer modelo de toda la humanidad, de quien acoge una palabra que comienza a hacerse carne en ella y carne de su carne. El don de Dios se encarna, y el don de Dios de la paz tiene que hacerse carne en todos nosotros, hombres o mujeres. ¿Y cómo se va a hacer carne de mi carne? Cuando tu carne sienta paz. Si vos tenés paz, vas a ver paz. Y tu carne es todo tu ser. Es tu mirada, es tu palabra, es tu caricia, es tu abrazo, es tu trabajo, es tu fuerza, es tu esfuerzo. En Roma paré en la casa de unas religiosas donde te podías sentar y comer en el piso tranquilo, porque todo brillaba, ¿no? Y era un hogar de niños. Esos niños en ese hogar, el domingo comí con ellos, el orden que tenían. Y terminaron de comer y cada uno agarró su platito y lo dejó acá, y entonces todos agarraban el palito y limpiaban la mesa, y otros agarraban el coso y limpiaban todo el fondo. Y yo me quedaba así mirando todo ese ejército de orden, de limpieza, de belleza, que tenían un hogar de chicos huérfanos. Todo así. Entonces, cuando uno mira que se pueden hacer un montón de cosas, decís, aquí hay vida, aquí hay orden, aquí se encarna en todo esto. Tanto se encarna que una monja me dice, ¿sabe que estos chicos después los adoptan? Muchos se van porque los adoptan. Y cuando los adoptan vuelven a casa, al lugar, y dicen, ¿sabe qué pasa, hermana? En esta casa no rezan como nosotros. Los obligan a rezar en la casa. Dice, ¿cómo no rezan en esta casa? No, acá hay que rezar. Los chiquitos crecen rezando. Eso es encarnar la paz, el evangelio, el bien, en una oración y en una acción. En un modo de vivir, en un modo de sentir, en un modo de pensar, en un modo de relacionarnos. Eso es la paz. Por eso la paz no es solamente algo que se arregla ante un conflicto, es algo que se vive las 24 horas en cualquier circunstancia. Mateo 9:17 dice, no se echa vino nuevo en odres viejos. María es el odre nuevo para el vino nuevo. Hay que disponerse a esa vida nueva de Dios. La paz es algo nuevo, es algo siempre nuevo que Dios tiene para darnos a nuestra vida vieja. ¿Y cuando mi vida es vieja? ¿Qué pasó en Cana de Galilea? El vino se acabó. Se te acabó el sentido de fiesta, se nos acabó el sentido de comunión, el sentido de unidad, el sentido de alegría. Se acabó, ya no se ve la fiesta, se acabó el vino. Y es María, la mujer, que dice, hagan lo que Él diga. Entonces es María la que tanto conoce a este hijo, que sabe que va a hacer algo, y por eso también María se convierte en el modelo de la mujer de paz. Porque sabe dónde está la paz, porque dijo un día, hágase en mí según tu palabra. Y ahora nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Escuchá, ¿qué te está diciendo? A mí no me está diciendo lo mismo que a vos, ni a vos. A cada uno le está diciendo algo particular. ¿Lo estás escuchando?
A María le dijo algo, a nosotros nos da algo. Esa es nuestra paz. De ahí viene el vino nuevo, la actitud nueva, la gracia nueva, todo lo nuevo. Bien. Ser virgen también tiene eso. ¿Qué es ser virgen? ¿Solamente no haber tenido relaciones? No, virgen es alguien que dice, en cualquier momento de su vida, hacé lo que quieras conmigo, estoy para vos. No tengo una historia con nadie más que con vos. Cuando un matrimonio casado y con hijos le dicen, Señor, tenés un destino para mi familia, acabo de hacer Emaús, me convertí, ahora ya tengo todo hecho, ¿qué lío? No, no es un lío. Podés retomar un corazón virgen que le diga, haz de esta familia lo que tú quieras. Ojalá tu mujer diga lo mismo o tu esposo, después que lo hiciste. Y ojalá también, pero Dios siempre tiene algo nuevo que hacer. La virginidad puede ser física, de una chica que consagra su virginidad a Dios para decir, las 24 horas del día, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y si no, en algún momento de la vida, ser virgen significa, no tengo otro compromiso más que decirte, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, María Virgen le está diciendo al Señor, soy una obra en tus manos. Esto nos dispone también a la paz. No son mis criterios, no son mis apetencias. Me tengo que despojar de mí mismo. La Virgen está despojada de si no se busca a sí misma. Está buscando que Dios la llene. Cuando vamos entonces a un lugar y digo, bueno, Señor, ¿qué tenés para decirme en este lugar? Yo visito sinagogas. Obviamente que me siento mejor rezando ante el Santísimo. Pero cuando he estado en fiestas que me han invitado algunos rabinos, incluso a hablar, a estar con ellos, yo digo que te escuche como vos te comunicás con ellos y que yo pueda dejarme hacer también por esta forma como vos te comunicás con ellos, porque yo creo que mi padre es padre de ellos, ¿o no? Ok, papá, ¿me enseñás a estar con ellos, con esta parte de mi familia? Bien. Una vez tuve una experiencia en un monasterio hindú y me dijo el monje, ¿quiere venir a meditar un rato al templo? Sí, ¿cómo no? Bueno, se sentó adelante del altar, ahí de una imagen. Yo me siento al lado de él y yo por adentro decía lo mismo. Señor, único Dios, que también te buscan por este camino, ayúdame a ser y que me sienta hermano suyo en la búsqueda por distintos caminos de vos que sos el único Dios que alumbra, única luz que alumbra a todo ser que viene a este mundo, como dice la palabra de Dios. Y no dije ni una palabra, yo me quedé callado y él se quedó callado. Cuando salimos le dice a la que me había llevado a ese monasterio, dice, me lo contó después ella, ¿no? Salió, dijo, gracias por la oración compartida, y le dijo, este padre cree de verdad. Este es de verdad, dijo. O sea, cree de verdad Dios. Y estuvimos los dos en silencio nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se nota cuando uno de verdad respeta y cuando uno de verdad invoca y cuando uno de verdad se despoja totalmente así para decir, bueno, Señor, desde aquí que me sienta hermano y que sepamos que podemos unirnos en ti y que en vos somos uno. Bien, este es el vino nuevo que podemos saborear y que estamos invitados a saborear. ¿En dónde? ¿En la asimilación del hinduismo? No, en el único Dios que sé que le habla y que lo busca a este hijo hindú y que me busca a mí. En Él está el vino nuevo. Si me elevo, eleva tu vida a Él desde hoy para que habite Dios. Si me elevo, lo encuentro, el vino nuevo. Ahora, si me quedo desde acá abajo jugando a ver si acá, si allí, me enriedo totalmente y no puedo experimentar. ¿Se entiende eso? Bien. María, alégrate, encontraste gracia de Dios. Ok, Señor, que todos mis hermanos encuentren la gracia. Yo te encontré
que todos encuentren esa gracia que me das. Y entonces uno tiene esa disposición mariana, como diría un teólogo, von Balthasar, que inspiró muchos teólogos del Vaticano II, Hans-Urs von Balthasar, que hablaba del principio mariano, ¿no? La Iglesia tiene un principio mariano, tiene un principio materno, tiene un principio de acoger la gracia, tiene un principio de la mujer que está dando a luz la nueva humanidad con dolores de parto, y nosotros le ayudamos a dar a luz a esa nueva humanidad. ¿Y cómo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces es el único Espíritu que sopló al comienzo de la creación, el que sigue dando vida. El vino nuevo es esa gracia de Dios que María supo acoger. Es la Madre de Dios, aquella que también recibió, ¿no?, ese mandato. Es la mujer que recibe, es la mujer que acompaña, es la mujer que al pie de la cruz va a recibir a toda la humanidad. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y ese hijo que era Juan, pero que era, Juan no se nombra, sino que dice el discípulo amado. En ese discípulo amado están todos los amados por Jesús. ¿Y Jesús a quién amó? ¿A algunos pocos o a toda la humanidad? Ahí está. María recibiendo toda la humanidad en sí. Juan Pablo la nominó varias veces corredentora. A Francisco no le gusta tanto el nombre corredentora no es apropiado, pero sí es corredentora. Es decir, no hay que nombrarla como corredentora porque es un nombre complicado, pero sí es verdad que María, y lo dice ya el Concilio Vaticano II, también en Lumen Gentium, que María tiene, los últimos capítulos de la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, hablan sobre María y dicen que María tuvo en el plan de salvación un lugar único e insustituible. Nadie como María participó en la obra de la redención. ¿Quién nos redimió, María o Jesucristo? Jesús. Pero el lugar de María es distinto al de cualquier otra criatura. Es ese el quinto dogma, que ya está dicho en la Lumen Gentium. Que se peleó mucho en la Lumen Gentium si se la denominaba corredentora o no, y esto yo lo pude hablar con Laurentén, que fue el teólogo el mariólogo de Juan Pablo II, y me dijo, hay que cambiar el nombre, pero hay que proclamarlo. ¿No? Y me animé a hablar con Francisco de este mismo tema también, y Francisco me dijo, ¿y la gente no sabe que es Madre de Dios? Sí, y bueno, que me invoque. Madre, yo dije, si es Madre de Dios, el primer dogma tiene que ser Madre de la humanidad, el último dogma, porque Jesús es Hijo de Dios e Hijo del hombre, ¿no? Entonces, bueno, puse mi granito. Pero María le duele esta humanidad. María siente en su vientre la guerra de estos hijos. No es ajena. Es la madre que ve pelearse a dos hijos. Imagínense cómo una madre puede ver que sus hijos hacen lo que estamos viendo hoy en una guerra. ¿Cómo se sentiría una madre si ve a sus hijos, los que crió, así? Ese es el dolor de María. Al pie de la cruz. Sigue viendo cómo sus hijos matan a su hijo, unos a otros. Y María no tiene ninguna camiseta. María es de esta humanidad. Le duele cada ser humano. Ahí está nuestra misión. Si yo asimilo esto, voy a ser un instrumento de paz. Como Francisco, que mientras había cruzadas que mataban los cristianos a los musulmanes querían acabar con los cristianos, Francisco va y se junta con el imán en el desierto y allí reza con el imán. Y todo ese camino le costó su ceguera, por todo lo que era el reflejo
y terminó enfermo y murió ciego, ¿no? Porque no ahorraba nada para poder mostrar que hay otro camino, que es el camino del amor, del diálogo y del encuentro. El Papa Francisco habla de 3 palabras, ¿no? Acercamiento, no esperes que otro venga, acércate. Encuentro, o sea, cercanía, encuentro y ternura. Ternura. O sea, el Evangelio es eso, como el samaritano, ¿no? Se compadeció, se acercó y se encontró, lo cargó y pagó por él. Y si algo le hace falta, yo lo pago a la vuelta. O sea, el cuidado, ¿no? El cuidado del otro. Bueno, eso hizo Francisco en medio de unas guerras. Él simplemente caminó y fue y se encontró con el hermano. Y gracias a ese encuentro, los franciscanos son los únicos que los musulmanes han dejado de estar en Tierra Santa. Por eso, gesto de Francisco. ¿Sí? ¿Y cuánto le debemos a los franciscanos que cuando vamos nosotros a Tierra Santa tengamos los lugares ahí preparados por toda la cantidad de franciscanos que se fueron quedando en cada circunstancia, en cada guerra, a lo largo de todos estos años? Bien, Jesús va a decir: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Nunca podés acordar o alianzarte con alguien que se te pone por encima tuyo. Donde hay dominio, donde hay soberbia, donde hay alguien por encima de otro, no hay alianza. La alianza supone entenderte con el otro. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. La infancia espiritual que aprendió también Santa Teresita. A ver, papá, acá hace una linda carta que se la recomiendo, no con motivo de no sé qué aniversario, si de su canonización o de qué, pero una carta muy linda que sacó el Papa con relación a Santa Teresita. Es una condición para vivir en la paz. La paz nace del reconocimiento del otro y del hacerse como niños. Dios tiene un designio sobre cada uno. Moisés, Sansón, eran todos niños que Dios separó. Jesús, ¿no? Desde niño ya tiene una palabra, tiene un mensaje, y Dios lo toma desde niño. Por eso el discípulo de la paz tiene que ser como el niño, porque el niño le da siempre lugar al otro. El niño tiene la capacidad de la empatía. Es más, el grande busca al niño para acercarse. Jesús llamó a un niño y dijo: el que no se hace como este niño no entrará en el reino. Lo dice Mateo capítulo 18, 1. Y el que reciba a un niño como este me recibe a mí. Entonces también, cuando se trata de poder vivir el Evangelio, es acoger al otro también con espíritu de niño. Saber acoger la debilidad del otro, saber cuidar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es un mal. El que reconoce su propia vulnerabilidad es el que puede también reconocer la del hermano y no hacer una guerra de enemigos, sino una comunión de amigos que se alianzan para ayudarse en el camino de la vida desde el reconocimiento de sus propias vulnerabilidades. Así Jesús vino al mundo como un niño, y viene un niño, les ha sido dado, dice la palabra. ¿Y qué viene a hacer un niño? ¿Viene a parar una guerra? ¿Qué viene a hacer un niño? Un niño siempre es una esperanza, y por eso duele tanto cuando se mata la vida de un niño, pues se está matando una esperanza, ¿no? Bueno, no me quiero alargar mucho. Esta vida nueva viene por obra también del Espíritu Santo en este niño.
y nos dice Juan, tanto amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que nos envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Acá pasa lo mismo. Si la iglesia es una iglesia que condena, no viene a condenar, viene a salvar, viene a transformar, pero por el camino no de la condena, sino de la alianza y de la paz. Desde un camino juntos de transformación. Juan le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo es algo que también lo reconoce, que tiene un espíritu de humildad y de pequeñez para acoger la novedad y no creerse que ya la sabe todas. Bueno, y finalmente, algunos puntos. La vida del ser humano siempre es alianza. Alianza para dar vida, alianza para un negocio, alianza para jugar un partido de fútbol, alianza para jugar, alianza de chiquitos. Siempre nos fuimos hechos en comunión y para la comunión, y no para el aislamiento o la separación. Disfrutamos la unidad. Conflictos en la Biblia, Abraham y Lot se peleaban entre los mismos campesinos. Y entonces, ¿qué termina haciendo? Abraham se junta con Lot y le dice, mira, hay un conflicto, vos agarrás para un lado y yo para el otro, y los dos habitan la tierra, uno para un lado, el otro para el otro, pero siguen en comunión los dos. Muchas veces los caminos hay que separarlos para que también haya comunión y complementación. Esaú y Jacob, otro conflicto. Jacob le roba a Esaú la primogenitura. Esaú comienza a perseguirlo a Jacob, lo va a perseguir toda su vida, pero terminan los dos en el capítulo del... bueno, se los debo. El capítulo 33 del Génesis, allí vamos a ver cómo finalmente estos dos hermanos terminan bendiciendo y dándole gracias a Dios, porque la vida les fue muy próspera a los dos, juntando todo y viviendo como hermanos. También es otro conflicto bíblico, donde hubo un robo, donde hubo una injusticia, donde terminan los dos arreglándolos, aunque les llevó una vida arreglar ese problema. Pero bueno, también la palabra nos da la sabiduría de saber que podemos esperar. Jesús en la cruz perdona, no condena y no muere con odio contra, sino que muere a favor de todos, pidiendo el perdón para que el Padre salve todo. Que todos sean uno, también es el llamado que tiene un cristiano, sembrar siempre la unidad, como el Padre y Jesús son uno, la humanidad está llamada a vivir en la unidad. Pero para vivir en la unidad es necesaria la transformación. Y para poder transformarnos, como le pasó a Esaú con Jacob y Jacob con Esaú, es necesario reparar el daño, y Jacob termina pidiéndole perdón también a Esaú, reconociendo que le había robado todo eso. Por tanto, las religiones deben renovar su alianza y saber que el único Dios trabaja para toda la humanidad y debemos servirla para que Dios para que podamos recibir de Dios ese shalom, ese salam, salem o esa paz, y acoger desde cada lugar el don divino que nos alianza. Dios le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra, de ti nacerán muchos pueblos y serán de bendición para toda la tierra. El desafío que nos queda es cómo logramos que las religiones abrahámicas podamos ser hoy, y en este contexto concreto, puertas que se abran para que ese shalom, salem y paz de Dios desciendan sobre la tierra y nos habiten.
en aquello que todos esperamos, en la paz que todos queremos convivir todos los días. No creo que hay que estar muy enfermo en este mundo para que alguien diga, no quiero la paz, solo quiero la violencia y la guerra. Pero todo ser humano que está sano, creo que busca esa paz. Hoy estamos invitados a hacer la bendición que Dios proclamó y le anunció a Abraham y realizarla como hijos de Abraham y de Jesús para nuestro tiempo. Amén. Bueno, no sé si hay preguntas. Si alguien quiere tomar algo, por ahí se pregunta. Tengo muchas. ¿Alguien tiene mucha sed? Vaya a tomar algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se la respondo y alguien está muy apurado, puede ir tranquilo. Yo tengo una pregunta. A ver, no, pregunta, aporte, complemento, todo lo que quieran compartir nos puede ayudar. Yo tengo una pregunta. Disculpen si me extendí más de una hora que pensaba hablar. Sí. Dale, ok. Dale. No, es que no sé si es verdad, pero oí que los terroristas dicen que ellos no van a terminar la guerra hasta que no acaben con Israel. Pero la promesa de Dios es, o sea, cuando Él vuelva, Él va a volver a Israel y desde que Israel está bendito forever. O sea, es una... Sí, vos querés hablar de la promesa de Isaías cuando dice, al final de los tiempos, en el monte Sión confluirán en el banquete final todas las naciones. Y también lo dice en Génesis. Sí. Entonces, yo pienso que si este grupo jamás está pensando que va a acabar con Israel y que no van a terminar la guerra hasta que no acaben con ellos, entonces esto va a durar un montón. Bueno, pero nosotros tenemos que entender también el concepto de pueblo de Dios, no solo como el Israel, porque también Jesús forma parte del nuevo Israel. O sea, y cuando Jesús proclama que nosotros que trabajan por la paz, podemos decir que están incluidos en el Israel de Dios, ¿no? Y cuando decimos que también no vivimos la voluntad de Dios y nos comportamos como enemigos de Dios, como decía San Pablo, también estamos siendo parte física, porque estamos bautizados, porque están circuncidados del pueblo de Dios, pero no trabajando para Dios. ¿Sí? Entonces, no hay que entender literalmente la Biblia, sino aprender a reconocer estos signos, símbolos, y Jerusalén es como la Jerusalén simbólica, tal es así que el Apocalipsis nos habla la Jerusalén celestial. O sea que ese monte representa el lugar donde nos elevaremos. Y hoy esa tierra representa prácticamente todos los conflictos que hay hoy en el mundo, desde los cuales tenemos que aprender a elevarnos más arriba de la literalidad para poder encontrar el sentido espiritual que Dios le quiere dar. Entendido 100%. Gracias. De nada. Muy bien. Yo tengo una pregunta compleja. Además, porque te vengo siguiendo hace varios años y a veces me genera duda y controversia aspectos como el que tocaste hoy, no de la convergencia religiosa, desde el punto en el que Dios es un Dios celoso, y voy a hablar de mí como pueblo. Dios es un Dios celoso de mi devoción y de mi práctica hacia Él, pero además primando la caridad, en la caridad que de mí debe nacer hacia la multireligión. Pero en la Biblia también nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Sí. Entonces, para mí es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entrar, yo estoy en la religión que Dios que Jesús creó,
Y mi fraternidad hacia esa multirreligiosidad no es que yo voy a irme a las religiones de ellos, porque yo estoy fiel en que siguiendo a Jesús estoy en el camino de la verdad y la vida. Perfecto. Ahora te voy a decir una cosita. Yo sé por dónde vas. No hay una homologación de religiones. Nosotros creemos que Jesús es la plenitud de las revelaciones de Jesucristo. Desde esa plenitud de revelación de Jesús, es el mismo Jesús que dice, porque tú me diste de comer, y entonces Jesús es como que abre y dice, pero ojo, mi Padre no trabaja solo dentro de ustedes. Mi Padre también, tengo muchos otros rebaños que atender, y de esos yo me estoy encargando, no se preocupen. Se encarga Él. Por eso dice en el Concilio Vaticano II que Dios llega por caminos a Él conocidos. Ahora, a nosotros que hemos conocido este camino, yo celebro misa todos los días, yo adoro la Eucaristía, yo rezo a María. Ahora, cuando me siento al lado de un islámico para rezar, como él reza, yo me siento al lado de alguien que está buscando al único Dios de todos. No hay muchos dioses, hay un único Dios, lo dice Pablo en la carta a los Romanos de mañana, la primera lectura, fíjate el último versículo, dice, porque hay un único Dios para todos. Entonces, como sé que es único, y yo sé que llega por caminos desconocidos, yo, que después de ahí me voy a celebrar misa, y no me da lo mismo estar delante de un templo budista que un templo cristiano, digo, Señor, en ti, dame la capacidad de poder vivir la fraternidad y el amor con esta persona, el amor a ti y el amor entre nosotros, que es lo primero. Eso lo dices tú porque eres fuerte en tus estudios, tienes un background teológico fuerte que te respalda, pero en este mundo confuso donde hay tantos católicos... Pero para yo le hablo a un pueblo fiel que considero que puede ser tan robusto como yo en la fe. O sea, si yo callo esto, estoy callando una parte de la verdad de Cristo. Ahora, si le enseño a los niños de catequesis que todavía no conocen a Jesús, primero les muestro a Jesús. Jesús con la cananea, cuando se animó a decirle, mujer, qué grande es tu fe, a la cananea que venía de levantarle piedras a los altares de los dioses o de ir del monte Garizim, que hasta el día de hoy está ahí en Samaria, ¿no? Jesús no la condena, le dice, mujer, qué grande es tu fe. La fe en Dios, no siempre el otro, la cananea, entendía por dónde pasaba lo de Jesús, pero la fe que ponía en él, Jesús la elogia. ¿Bien? Ahora, no todo el mundo pudo conocer a Jesús. Yo lo anuncio por donde vaya. Para mí nadie como Jesús puede incluir todas las religiones. Lamentablemente no todas las religiones tienen el principio inclusivo que tiene el cristianismo. ¿Capítulo? Sí, claro. Ahora, tenemos que hablarlo porque si no nosotros corremos el riesgo de fundamentalizarnos en decir Dios no obra afuera del cristianismo. Que no es cierto. Ahí va. Claro. Punto. Pero en este mundo... Sí, en este mundo yo sigo diciendo todo lo que decís vos y leo el catecismo de San Pablo II. No, a lo que me refiero, por ejemplo, no de niños, porque somos también niños en formación, Sí. Siendo adultos tenemos una fe... Pero no sea así tan miedo. Seamos hijos de una libertad que Dios nos da para que creyendo en lo que creemos y viviendo lo que disfrutamos, pues yo disfruto la adoración a la Eucaristía y me siento vacío en una sinagoga cuando no veo la Eucaristía, o me siento que me falta algo, o sea, me voy con un musulmán y lo oigo, pero también no puedo dejar de sentir, por ejemplo, como una vez que estuve leyendo con un imán todas las sutras de la Virgen María, con qué amor me hablaba de María un musulmán, me conmovió. Me dice, y mira lo que dice acá. Y así me hacía. Y tuve 2 horas sentado en una mesa escuchando cómo él hablaba de María. Entonces, como él hablaba y cómo compartíamos. Entonces, yo creo que no tengamos miedo, porque el miedo nos puede encerrar y Jesús dijo no tengas miedo. Y él fue demasiado libre para abrir todo este juego, de terminar diciendo, bueno, tuve hambre, vete a comer y si trabajas por la paz o sirve a Dios. Es él que lo dijo, y esto es palabra de Dios también. Entonces, crezcamos con esa libertad
sin perdernos el gran don tan explícito que Él nos dejó cuando nos dijo, esto es mi cuerpo. Y eso no lo tiene ninguna otra religión. Y yo digo, voy a tu cuerpo. Y quiero ser cuerpo tuyo para mostrarle al otro y seducirlo para que diga, mirá cómo ama. Hoy el Papa Juan Pablo II, Francisco puso como modelo a Jacques de Foucault. ¿No? Por ahí el librito que escribió de Jacques de Foucault, el hermano universal. Él dijo que con solo vivir conozcan el Evangelio. Y lo vivió entre musulmanes, ¿no? Y se sintió hermano y amaba de verdad a los musulmanes. Bueno, sí. No tiene nada que ver con la persona musulmana. El pueblo musulmán está sufriendo tanto más que el pueblo judío. Entonces no se trata de musulmanes, judíos, católicos. Por eso dije al principio que. Por eso, no tiene nada que ver con la religión, sino con la violencia y el diablo que tiene adentro. O sea, uno no puede pensar que alguien es musulmán aparte está atrás de todo esta parte religiosa, está la parte política y la parte económica, lo que ha pasado, qué es lo que ha usado jamás, perdón que no quiero la tecnología, qué es lo que ha usado jamás para hacer este acto horrendo que ha hecho. Ha usado a los pobres musulmanes que se mueren de hambre, que no tienen salida, porque el pueblo no de Israel, perdón, el gobierno, que no tiene nada que ver con el gobierno de Israel, y que es un presidente que está israelita, que está con muchos problemas en su país, entre los israelitas, que no es querido bajo los israelitas, no sé si me equivoco, también, o sea, no se sabe lo que es eso, pero los pueblos, la gente como vos, yo, etc., no tenemos nada que ver. No, sí. O sea, No, pero mi conversación era incluso hace 2 meses antes de que la guerra. Una cosa, yo no quisiera entrar en análisis en concreto de la guerra porque vamos a entrar en un montón de temas que son mayores. Me parece interesante esto. ¿Sirvió para tener algunos principios que nos ayuden a fundamentar del cristianismo una cultura de paz? Sí. Me quedo tranquilo. Ahí tienen una oración